a su santo y bendito templo. Es verdad que está lloviendo desde esta mañana, por lo menos por New Jersey, y aquí cuando veníamos por el camino estaba muy nublado. Gracias a Dios le damos por aquellos hermanos que pudieron salir de su casa y que están en la casa del Señor. Los demás que no pudieron venir, oramos al Señor, que donde quiera que se encuentren, tengan un tiempo con nuestro Señor Jesucristo en oración. El domingo pasado comenzamos un sermón sobre la gracia salvadora, la poderosa gracia, cómo nos salva. Y hablando sobre ese tema de la gracia salvadora, vamos a dar ahora el segundo sermón, porque estamos basándonos en San Lucas capítulo 15, verso 25 al 32, utilizando la parábola del hijo perdido. Y el domingo pasado estuvimos hablando sobre la primera parte y llegamos hasta el verso 25. Así que yo le invito a que volvamos a San Lucas capítulo 15. Y esta segunda parte del sermón ha sido titulado La reacción del fariseo frente a la salvación por gracia. Este segundo sermón veremos la reacción del hermano mayor ante la abundancia gracia que el Padre le dio al hijo que estaba perdido, pero que había sido hallado. Y aplicándolo a la gracia de Dios, queremos traer a través de esta parábola una advertencia a todos los hermanos en Cristo sobre nuestra reacción ante la poderosa salvación que el pecador obtiene por gracia de Dios. ¿Cómo reaccionamos? La advertencia entonces, según esta parábola, es que la reacción del Padre cuando se goza por el hijo menor perdido que ha sido hallado, debe de ser la justa reacción de todos los creyentes, que haya gozo en nuestra vida, viendo a los pecadores siendo salvados por la gracia del Señor. Que Dios nos ayude a ver su amor y su misericordia, y que esto impacte nuestra vida de tal manera que nos ayude a orar y a predicar el Evangelio de Jesucristo con anhelo de ver a personas siendo traídas a Jesús, recibiendo el arrepentimiento y la fe para ser salvados. Hoy, amigo que estás aquí presente, tú puedes también apropiarte por la fe y el arrepentimiento y la fe por esta salvación. Oh, si el Dios de gracia regenera tu vida y hay un mover del Espíritu Santo para que quieras, desees y reciba de esa gracia el arrepentimiento y la fe, y hoy, no mañana, hoy, tú puedas confesar con tu boca, invocar el nombre de Jesús para ser salvo. Que Dios te lleve a esta realidad. Padre, oramos en el nombre de Cristo
para que tú en estos momentos, el Espíritu Santo, tome todo control de tu mensajero y de tu palabra, de tal manera que el Espíritu Santo utilice para su gloria aquel que va a hacer uso de tu palabra, para que sus palabras sean también llevadas por el Espíritu Santo a toda vida que está aquí presente, y que el Evangelio fielmente predicado alumbre los corazones, de tal manera que aquí haya un elegido que hoy pueda sobre sus rodillas alzar su voz al cielo, confesando a Jesús como Señor y Salvador. Gracias, Padre, por tu palabra. Háblanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En el capítulo 15, en esta parábola del hijo perdido, recuerden ustedes que el Señor está respondiendo a una murmuración que hicieron los fariseos a Jesús. Y la murmuración fue que éste a los pecadores recibe y con ellos come. No solamente Cristo recibía a los pecadores, sino que comía con ellos. Y los fariseos y los escribas estaban indignados por ver a aquel que dice que es venido de Dios, que es santo, puro. Pero mira con quién se relaciona: con los pecadores, publicanos y pecadores. Era un hebraísmo que era pronunciado para referirse a la lacra del pueblo. Aquellos que estaban totalmente marginados de los demás que se consideraban puros y santos. Ahí estaban las rameras, ahí estaban los ladrones, ahí estaban los mentirosos, endemoniados. Toda persona rechazada por su maldad. El título con que la gente se refería es publicanos y pecadores. Cuando Cristo vino, precisamente, dicen los fariseos, los recibe a ellos, pero no solamente los recibe, convive, come con ellos. Entonces Jesús, respondiendo a esa murmuración macabra, que no podemos decir otra cosa, sino que es un pensamiento demoníaco, porque el único que está en contra de la salvación de los pecadores, el único que está en contra de tu arrepentimiento es el diablo. Y cuando una persona usada por el diablo se interpone para que tú no vengas a Cristo, está siendo usado por Satanás. El Señor entonces le responde con 3 parábolas. En primer lugar está la parábola de la oveja perdida. Después está la parábola de la moneda perdida. Y entonces termina con la parábola del hijo perdido. En los 3 casos, la parábola termina diciendo que hay gozo en los cielos cuando hay un arrepentimiento verdadero en el corazón del pecador. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay un gozo en los cielos cuando el pecador se arrepiente. ¿Y qué fue lo que pasó cuando este hijo menor se fue al mundo, gastó todo, malgastó su dinero, vino en bancarrota, dañado, que comía algarroba, despreciado aún por el mismo mundo, porque después que el mundo te entusiasma para que tú gastes todo lo que Dios te ha dado, después te desprecia. Despreciado por todo el mundo,
Vino de la gracia de Dios esa reflexión por el arrepentimiento en su corazón. Y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la Biblia, se levantó. ¿De dónde le salió este levantarse a este muchacho? Dice la Biblia, Dios es el que produce el hacer como el querer por tu buena voluntad. Cuando Dios llama eficazmente, la gracia es irresistible, de tal manera que cuando Dios en su misericordia ata a una persona y lo lleva a Cristo, todos vienen. Y al llegar, antes de acercarse al Padre, el Padre corrió hacia el Hijo. Y estando sucio, lo abrazó, lo besó. El hijo comenzó a confesar sus pecados y el padre no lo dejó terminar su confesión. Y le dijo a los siervos, maten un cerdo. El becerro, el mejor, el más grande, el gordo. Hay fiesta hoy porque este mi hijo estaba perdido, pero ahora es hallado. Vístanle, pongan anillo en sus manos, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo, comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En medio de esta situación, entró el hijo mayor, que estaba haciendo sus quehaceres, sus obligaciones, porque es el hijo recto, es el hijo que no se apartó del padre, que se mantuvo en su casa obedientemente al padre, haciendo sus quehaceres como un hijo obediente. Cuando viene del trabajo de lo que estaba haciendo y se acerca, lo que escucha es regocijo. Lo que escucha es fiesta. Y cuando se acerca a uno de sus siervos, miren lo que dice verso 25. Y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cuál fue la reacción? Verso 28. Entonces el hijo mayor se enojó. Se enojó. Ese es el gran enojo del fariseo. Cuando ven a este llamado hijo de Dios que sana a los enfermos, que le da vista al ciego, que al cojo le hace andar, que resucita muerto, aquel que trae palabras de vida eterna, aquel que predica con autoridad, aquel que tiene una autoridad tal que cuando le dijo a los vientos silencio, y cuando le dice a la mar embravecido haga bonanza, así fue a este glorioso Jesús que todos seguían. Aquel que decía que venía del Padre. Los fariseos ahora lo están viendo comiendo con los publicanos y pecadores, recibiéndolo, abriéndole las puertas, estando con ellos. Ellos no pudieron comprender que Cristo no ha venido a buscar sanos, sino enfermos. Él no vino a buscar a los justos, vino a buscar pecadores al arrepentimiento. No lo pueden comprender, pero tampoco pueden comprender cómo es posible que el Dios que dijo, el alma que pecare, esa morirá. Aquel Dios que ha dicho, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo es posible que un Dios 3 veces santo pueda hacer fiesta
por un pecador malvado, perverso, desviado, corrupto, mentiroso, que lo que ha hecho con los dones que Dios le ha dado es malgastarlo, arrastrarse, desperdiciarlo. ¿Cómo es posible? En la mente del fariseo no cabe la gracia de Dios. Aunque la predique, aunque hable de gracia, el fariseo no comprende la gracia de Dios, ni la acepta. Porque el fariseo está acostumbrado a vivir en una hipocresía tal, en una mezquindad espiritual, donde se cree que el único que puede alcanzar la salvación es el bueno, el justo, según ellos. Porque el fariseo no comprende que para con Dios, para alcanzar la divina salvación que Dios solamente lo da, porque el único que salva es Dios, no se dan cuenta que no hay justo ni aun uno para alcanzar los cielos. No hay quien haga lo bueno. No hay ser humano nacido de adámico, de mujer, que tenga un comportamiento, una conducta tan sana, tan pura, tan recta, que que las puertas de los cielos se abran para él. Porque aún si usted en su barrio, en su comuna, en su lugar, conoce un hombre o una mujer cuya ética de vida es perfecta, para Dios, que es el gran perfecto, es trapo de inmundicia. No hay hombre alguno que tenga un comportamiento, una conducta, que por esa conducta los cielos se le abran. ¿Sabe por qué no lo hay? Porque número uno, ya Dios dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Número dos, no se le va a abrir la puerta de los cielos. Porque Dios, 3 veces santo, el único que salva, juez justo de toda la tierra, examinó todas las obras de los seres humanos y encontró que todas ellas eran pueriles, ineficaces, no podían alcanzar la gloria. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Por eso vino Cristo, que cumplió con todo perfecto, que estando en esta tierra, a lo mismo fariseo y escriba le dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Era tan perfecto que nadie pudo alzar y decir o pronunciar un solo pecado que el Señor haya cometido. Fue perfecto en todos sus caminos. Cumplió con toda la ley divina. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda complacencia. Por eso es que por Cristo, para Cristo son todas las cosas. Por eso Él es el único camino, la verdad y la vida. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea Jesucristo. El fariseo, el que vive haciendo obra o queriendo tener una conducta perfecta para entrar a los cielos, no puede comprender que la salvación es por gracia. La gracia es un don inmerecido. ¿Qué merecía este hijo menor? Nada. Humanamente hablando, lo que merecía era, aparte de castigo, merecía la muerte. Es más, ni merecía que el Padre lo recibiera. Esa reacción de este hijo mayor es la reacción de todos los seres humanos, que juzgamos a los otros pecadores conforme a nuestra maldad y nuestra mente pecaminosa. Escríbalo, amigo que nos visita y hermano que está aquí presente. Si yo fuera Dios, ninguno de los que estaban aquí pueden entrar a los cielos. Si yo fuera Dios.
porque yo juzgo de acuerdo a mi mente carnal y pecaminosa. Y como yo soy malo y perverso, ni hagan fila porque ninguno de ustedes entran. Pero yo no soy Dios. Dios es el Dios de toda misericordia. Es el Dios de toda gracia. Él es el soberano que con su providencia administra su gracia conforme a su plan perfecto y ha escogido a hombres y mujeres para que crean arrepentidos en Él y sean salvos. Él es tan bueno que a estos elegidos, oigan lo que la Biblia dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de ese versículo, Pablo había dicho, quizá ose alguna persona morir por el bueno, es lo más probable. Y es verdad, hay personas que pueden morir por justos. Tenemos una serie de filántropos en cada uno de nuestros países. Hay muchos patriotas que nosotros tenemos en nuestros países. Cuando se habla en República Dominicana de Duarte, ese es un ídolo que no se puede mover muchas veces el altar para que no se caiga. Pero todo el mundo ama, comenzando conmigo, a Duarte. Oye, cuánto sacrificio hizo este joven y se dio por entero, se rindió para la liberación de la República Dominicana. Y murió. Muchos fueron torturados y matados porque ellos murieron por una causa, por justicia y por los buenos hombres y mujeres de la República Dominicana. Lo que nadie hace es morir por un corrupto, morir por un ladrón. Lo que nadie hace es morir por un violador de niños, de niñas. Lo que nadie hace es morir por un psicópata que ha matado más de 20, 30 personas. Nadie hace eso. Pues este es el amor de Dios, que aún siendo pecadores, psicópatas, violadores, ladrones, mentirosos, corruptos, Cristo murió por ellos. Alabado sea el Señor. Eso no se puede comprender con la mente humana. 3 razones hay de por qué el fariseo no puede comprender ni aceptar la gracia de Dios. La primera razón, porque ellos mismos juzgan por su incapacidad de cambiar sus vidas. Por más esfuerzo de justicia y de obra humana que hagan, no pueden alcanzar el cambio de su vida. Por eso juzga el fariseo cuando ve un cambio tan rotundo, tan radical, de un publicano, de una ramera, de un ladrón, de un mentiroso. Ellos no lo pueden comprender. ¿Cómo es posible? Si a mí me ha costado tanta ayuno, oración, doblar la rodilla. A mí me ha costado tanto andar tan rectamente en esta tierra. Ando como los caballos, con una chapa aquí, otra chapa aquí, para no mirar para ninguno lado, para no que la vista no se me vaya. Los fariseos vivían así. Eran hombres que se levantaban a una hora señalada a orar, doblar su rodilla y hacían largas oraciones. Para comer se lavaban las manos. No miraban las cosas inmundas. No topaban nada muerto. Era una religiosidad tal, inclusive el nombre fariseo al principio le llamaban santos, los santos era que le llamaban, porque ellos andaban manifestando o reflejando una serie de conducta, según ellos, que era la conducta santa que Dios le agrada. Santificaban tanto el sábado
que ellos andaban en sandalia y cuando veían que la sandalia se había caído lluvia y había lodo y estaban pisando el lodo, si ellos veían que estaban haciendo un poco de esfuerzo porque la sandalia se le pegó lodo y era sábado, como no se podía trabajar, ellos decían, estoy pecando contra Dios porque estoy haciendo un esfuerzo. Y trabajar era haciendo un esfuerzo. Se paraban y sacudían la sandalia. ¡Wow! ¡Qué santidad! Ellos no pueden comprender que ellos tantos años protegiendo su vida y andando en una ética humana que ellos se inventaron, porque eso no está en la Biblia, no pudieron encontrar la salvación y el cambio de su vida. Ellos veían que eran tan malos, entre más oraban eran malos y perversos, entre más oraban, más ayunaban, más limosna daban. Su vida era todavía perversa. Y ellos veían a Cristo que pasó por el frente de la oficina de uno de estos cobraimpuestos, ladrones, pillos, como era Mateo, un ladronazo, que le cobraba más allá de lo que el Imperio Romano decía, para quedarse él con dinero en los bolsillos. Por eso es que los publicanos le llamaban corruptos, pecadores, porque eran todos ladrones. Pregúnteselo a Zaqueo. Y Jesucristo pasó por el frente de una oficina donde estaba este principal de los publicanos, y Cristo lo miró. Dicho sea de paso, a los publicanos le negaban dos cosas a la sociedad, porque eran tan malos y tan rechazados por la sociedad hebrea, judía, que la multitud cuando pasaba al lado, o una persona pasaba al lado de un publicano, la gente miraba para otro lado, como un rechazo rotundo a esos perversos publicanos. Pero tampoco le hablaban, no lo saludaban, era un rechazo total. ¿Saben algo? Que cuando Cristo pasó al frente del publicano Mateo, dice la Biblia que lo miró. Pero aparte de mirarlo, le habló, se paró y le dijo, Mateo, ven, sígueme. Wow. Los fariseos no podían comprender cómo la voz de la salvación de Cristo, que hace un llamado eficaz donde la gracia cae sobre Mateo, y Mateo, dice la Biblia, dejándolo todo. ¿Cómo es posible tan rápido abandonar su pecado, abandonar su maldad, arrepentirse, dejarlo todo para seguir a Cristo? Esa es la salvación por gracia. Amén. ¿No es tan alegre, mi hermano? Eso fue lo que pasó con usted y conmigo. Está Zaqueo encima de un árbol pequeño, porque era pequeño de estatura, y Cristo iba en la multitud, y Zaqueo quería ver a Cristo. Y el Señor comprendió que aunque todos le querían ver, había alguien que estaba haciendo esfuerzo para acercarse a la salvación. Ese esfuerzo de Zaqueo no es otro sino la gracia obrando en Zaqueo, la regeneración del Espíritu Santo, diciéndole, esa es la salvación, ese es el Mesías, acércate a Él y serás salvo. Y Zaqueo hizo todo lo posible. Era pequeño de estatura y la multitud no lo podía ver. Se subió arriba del árbol y allí estaba. Y Cristo, que sabe que esa es una oveja de Él, le dijo, Zaqueo, baja, date prisa, que hoy voy a tu casa. Santo. Zaqueo dijo, ¿cómo? Me habló a mí, un pecador como yo, un ladrón como yo. Corrió a su casa, hizo una gran comida. Y aquí se acercó el Señor a la casa de Zaqueo. Entró. Y cuando estaba el Señor comiendo con este corrupto ladrón, pecador, mentiroso, saqueador, perverso, estaba Cristo
los discípulos, Zaqueo y su familia comiendo. Pero alrededor de la casa estaba lleno de pecadores que no creían en la gracia salvadora. Estaba lleno de fariseos y escribas, murmurando, diciendo, mira este ladronazo. Y ya la murmuración no solamente era en su mente, lo decían en voz alta para que el Señor escuchara que estaba comiendo con un ladrón llamado Zaqueo. Y Zaqueo escuchó, y siendo reprendido por las voces correcta y verdadera, que lo estaban de una manera abierta denunciando, estaba en el escándalo público. Y ahí en medio de todo dijo, Señor, en alta voz, yo soy un ladrón, es verdad. Yo he robado, lo he engañado, he mentido. Y esta riqueza que tengo la he hecho cogiéndole lo ajeno. Pero yo estoy delante de ti y yo tengo un cambio en mi corazón. Tú has venido y te eres mi salvación y no voy a perder mi salvación. Si tú estás aquí conmigo, yo estoy arrepentido. Y para que veas que estoy arrepentido y te voy a seguir, hagan una fila ahí a todo lo que yo he robado. Todo el mundo hizo fila, hasta los que nunca le han cogido nada. Y comenzó Zaqueo. ¿Cuánto te robé yo? 8 libras de cosas, 8 por 8, ¿cuántos son? Por 4, por tanto, tal es tanto. Y la gente comenzaba a mentir. Si le robó 2, dice, tú me robaste 10. Y le dice, no importa, 10 por 4, 10 veces 4, 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Y denle todo eso. Los fariseos no comprendieron. ¿Cómo es posible que lo que me ha costado a mí años y no lo he conseguido haciendo obras? No he podido conseguir esa paz en mi vida, en mi corazón. ¿Cómo es posible que solamente escuchando a Jesús, creyendo en Él, cambian? Eso es la gracia salvadora. La segunda razón por qué los fariseos no pueden comprender la salvación tan grande que la gracia da es porque ellos han creado un código de creencias y prácticas donde los únicos merecedores de perdón y salvación son los santos que nunca pecan. Para ellos, ser salvo, llegar a la gloria, es que desde que tú nace hasta que muera, tiene que tener un comportamiento nítido, sin pecado. Hermano, si el código de los fariseos, los escribas, fuese verdadero y Dios juzgara al mundo entero por ese código, ni ellos mismos fueran salvos. ¿Por qué? Porque no hay hombre que haga el bien en esta tierra y nunca peque, dice la Biblia. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se han desviado y son inútiles. Un código donde los únicos que se creían salvos eran ellos. Por eso ellos no creen en la gracia salvadora. Una tercera razón es porque ellos sostienen que el reino de Dios es solo para los santos. Ellos entienden que el reino de Dios es para hombres y mujeres santos acabados. Por eso los únicos santos acabados, según ellos, eran ellos. Ellos no podían ver que el reino de los cielos, según la predicación de Juan el Bautista, según la predicación de Jesucristo, ¿cuál era? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quiénes son los que se arrepienten? ¿Los santos o los pecadores? Los pecadores. El reino de los cielos es para los valientes que reconocen sus pecados y recibiendo la gracia de Dios, arrepentido y con fe, confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amigo, si de hace tiempo tú estás creyendo que serás salvo o los cielos se abrirán por tu conducta que según tú es recta, estás equivocado. Si hasta ahora tú has confiado en ídolos,
has confiado en gente, has confiado en religión, y tú mismo has organizado un patrón de códigos y conducta para querer agradar a Dios y para que los cielos se abran, estás equivocado. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos que no sea Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo es el pan de vida. El que en Él cree no tendrá hambre, no tendrá sed. Porque Cristo es la luz del mundo. El que cree en Él y el que le sigue no andará en tiniebla. Porque Cristo es la puerta. El que por Él entrare será salvo. Porque Cristo es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es la vid verdadera. Sin Cristo no hay salvación. La parábola revela entonces la reacción del hijo mayor, que es la misma reacción de los fariseos. Verso 28. ¿Cuál fue la primera reacción cuando el hijo mayor vio esta fiesta? Dice el verso 28. Entonces se enojó. Enojo. Hermanos, hermanas, quizá cuando hablamos esta parábola y afirmamos la conducta y la creencia de los fariseos y los escribas, quizás lo más probable que nuestra mente es para acusar a esos fariseos y escribas que están allá afuera. Pero recuerden que los fariseos y los escribas, a los cuales el Señor está respondiendo a través de esta parábola, eran llamados santos. Se creían que estaban camino a la salvación, al reino. Es decir, que aquí se está hablando de religiosos. Cuidado, mi hermano, la reacción que nosotros tenemos ante la poderosa gracia de Dios salvando a personas. ¿Por qué digo yo cuidado? Porque a veces nosotros mismos como fariseos y escribas dudamos de la salvación de muchas personas. Conocemos a personas que se han arrastrado en el pecado, en la maldad, en los vicios, en la corrupción, en la mentira. Y un día llegan a la iglesia o alguien le predica. El Espíritu Santo hace la obra en su corazón regenerándolo. La gracia de Dios le da el arrepentimiento y la fe. Y esa persona confiesa a Cristo como su Señor. E inmediatamente hay un cambio regenerador que Cristo hace. Y dudamos, lo ponemos en duda. Y es verdad. Cuidado si vino atrás de una muchacha. Lo más probable, ese como que está buscando a alguien. Porque ese mentiroso, ese lo conozco yo. Ese lo conozco yo. Cuidadito con ese. Pastor, mire, esa persona que dijo que quiere seguir a Cristo, tenga cuidado, que yo conozco, ese tipo roba, mira, hasta lo que no es de él. Bueno, lo que no es de él que tiene que robar. Cuidado con esa reacción farisaica. La salvación es un milagro y quien la da es aquel que es el dueño de la salvación y es Dios y no somos nosotros. Lo único que tú y yo hacemos es predicar el evangelio, pero quien da el arrepentimiento, quien da la fe y quien regenera a la persona para que se convierta es el Espíritu Santo. Es por la gracia de Dios. Y eso es un milagro que sorprende a todo el mundo. Sorprende tanto que hay gozo en los cielos y hay gozo en la tierra. Hermanos, ¿saben por qué a Pablo no lo aceptaron tan rápido en la grey de Dios en la iglesia del Señor? Porque cuando él iba camino a Damasco con una carta dándole autoridad de apresar, de castigar y aún matar si es posible a los cristianos. Y camino a Damasco tuvo un encuentro con la autoridad, el señorío de Cristo.
arrepentido y con fe se arrepintió. Digo, vino, se convirtió, perdón. Y cuando Pablo quiere entrar a la iglesia con ese testimonio, pero yo iba camino a Damasco, una luz, Cristo apareció, caí, me humillé y le dije, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí Él me tomó con su llamado eficaz, con su gracia irresistible, y no pude hacer otra cosa sino rendirme al Señor. ¿No lo creyeron? Lo mismo, hermanos, no lo creían. Por eso el apóstol Pablo en muchas de sus cartas tuvo que defender su apostolado, porque no era creíble que una gente de la noche a la mañana cambie. Eso es la poderosa gracia de Dios. Eso es lo que Dios puede hacer contigo. Si tú crees que todos los intentos y los esfuerzos que tú has hecho para cambiar han sido frustrados, te estamos diciendo por el evangelio de gracia que hay poder en el Señor. Y si tú estás aquí hoy y has venido, es con un propósito del Señor. Es para que ya te rindas al Señor. Que el Espíritu Santo quebrante tu corazón de piedra y lo haga de carne. Que el Espíritu Santo regenere y comience a eliminar todas esas barreras de oscuridad y de tiniebla. Y que el evangelio que te estamos predicando alumbre tu corazón y tu mente. Y por el arrepentimiento y la fe que la gracia de Dios te va a dar, tú hoy confiese a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Pero pastor, es que no lo entiendo bien. Nicodemo se acercó al Señor Jesucristo y no lo entendió. Y el Señor le dijo, mira, Nicodemo, el viento tú sabes que te da, que siente como que hay un viento, una brisa, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace de nuevo. No trates de analizarlo con tu mente humana caída, limitada. Es un milagro, y ese milagro quien lo hace es el Espíritu Santo. Ese milagro quien lo hace es la gracia salvadora del Señor. Dichoso eres si el Dios Padre Todopoderoso te ha traído hoy a Cristo. Y si te ha traído a Cristo, ese llamado eficaz, esa gracia irresistible, tú no vas a poder hacer otra cosa sino ya rendirte a tu Señor. Oh hermanos, hermanas, no debe haber enojo, porque si te enojas, si dudas, si pone entredicho la salvación de las demás personas, está haciendo un papel de un fariseo y de un escriba. Te está apropiando de lo que no es tuyo, porque la salvación pertenece a Jehová y no a nosotros. Miren el verso 28, lo que sigue diciendo. Se enojó y no quería entrar. No quería entrar. Ay, ay, ay. La segunda reacción de este hijo mayor es que no quería participar del gozo de la salvación. Cuidadito, cuidadito. Yo he visto, y perdonen la confesión que voy a hacer, yo muchas veces, con mi mente llena de teología y creyendo ajustar a la demás persona a mi mente, yo he visto conversiones, yo he visto personas que han sido traídas por el Padre a Cristo de una manera que yo nunca le he visto. No sucedió conmigo, ni ha sucedido con otros.
Y así vinieron. Y uno ve a esa persona con un gozo, con una seguridad. Y lo ve como con ese cambio. Y uno lo ve todos los días que se quieren llevar el mundo por delante, diciéndole a los 4 puntos cardinales: me convertí, conocí a Cristo, soy nuevo. Y uno dice, pero ¿qué imposible? Y eso es un obstáculo para gozarnos con estas personas. Hermano, esta parábola nos está indicando que este hijo mayor no quiso gozarse con la salvación de su hijo menor, de su hermano menor. Esto es una reacción farisaica, porque aparte de lo enojado que está, el enojo no te permite ver la gracia de Dios salvando, rescatando, liberando. El verdadero creyente que conoce la gracia se goza cuando ve esa gracia derramada por Dios salvando a los pecadores. Pero miren el verso 29, la tercera reacción. Mas él, es decir, el hijo mayor, respondiendo dijo al padre. ¿Sabe por qué le está hablando con el padre? Porque el verso 28 termina: salió por tanto su padre y le rogaba al hijo mayor que entrara a la fiesta. Oigan eso, el padre va donde el hijo mayor y le dice: pero ven, es tu hermanito, ven, entra, es una fiesta, está sano, no tiene herida, ven. Pero sus códigos de conducta y de ética no le permitió compartir, socializar, gozarse con su hermano. Cuidado si el código que tú tienes religioso no te permite gozarte con otros hermanos y hermanas cuando la gracia de Dios se derrama sobre ellos. Enojados muchas veces estamos cuando vemos hermanos y hermanas que han abandonado la fe, se han apartado del Señor, están dando mal testimonio, están viviendo una vida perdida y de la noche a la mañana aparecen y están aquí en la casa de Dios. Y nos enojamos. Es un corazón farisaico que no ha conocido a Cristo, ni tiene al Espíritu Santo, ni ha sido salvo por gracia. Pero lo peor, no nos gozamos con ese hermano que estaba perdido y es hallado. Qué triste realidad. Oye, y aparte de que viene, oye bien, aparte de que viene, ahora tú lo ves por ahí por la calle predicando, tú lo ves cantando. No, aparte de eso, cambió el carro, compró una casa, le subieron el sueldo en el trabajo. Ahí sí es verdad que pica. Eso sí hiere al fariseo. Disloca la mente farisaica. Cuánta gracia, demasiada gracia. Lo malgastó todo. Y cuando viene solamente dijo: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ya con eso basta. Fiesta y mañana gallo. Cerdo y el mejor. Fiesta. El mejor vestuario. Eso es la gracia del Señor. Cuando la gracia es derramada sobre un hombre, cuando la gracia es derramada sobre una mujer, su vida cambia. Superan el pecado, superan la maldad, superan la corrupción. Tienen un baño por la regeneración del Espíritu Santo, un cambio rotundo. Y aparte de eso,
vienen las bendiciones a granel. ¿Qué debe de hacer otra persona salvo por gracia? Gozarse. Gloria a Dios. Gozarnos, hacer fiesta. Mire otra reacción del hijo mayor. Verso 29. Mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, y habiéndote, y nunca te he desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Sabe lo que está manifestando el hijo mayor? Que todo cuanto él hacía y toda conducta ética que llevaba, ¿sabe para qué era? Para un cabrito. Qué estúpido. Tanto esfuerzo por un cabrito. Y aquel que no hizo ningún esfuerzo, lo tiene todo. Esa es la salvación por gracia. Amigo, amiga, si tú has hecho esfuerzo para ganarte el cielo, han sido en vano. Porque la salvación y el cielo es por gracia. Es por una decisión de Dios. Es por aquella decisión que Dios ha hecho en su escogido de traerlo y hacerle un llamado. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. Es una obra regeneradora del Espíritu Santo. Es una gracia que imparte el arrepentimiento que tú necesitas y la fe que tú necesitas. Pero pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Abandonar los códigos de obra. ¿Qué tengo que hacer? Ya, date por vencida. Soy pecador. Heme aquí, pecador. Heme aquí, Señor. ¿Sabe lo que hizo el fariseo y el pecador que se acercaron al altar? El fariseo decía: yo oro, ayuno, doy mi diezmo, limosna. Yo no miro mujeres, no vivo esto, no alcohol, no esto, no aquello, nada. No le pongo la mano a nada inmundo. Aquí yo estoy, Señor, delante de ti. Estaba esperando que Dios respondiera. Y el pecador que estaba al lado estaba tan avergonzado de su maldad, estaba tan dolido por sus pecados, que su cabeza estaba en tierra, pegada, porque no quería ni mirar el altar hacia arriba, hacia donde está, hacia arriba. Y así abajo se daba en el pecho, pa, 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 y decía: sé propicio de mí, pecador. Wow, qué oración. Sé propicio, haz tú lo posible por este pecador que no puede hacer nada. Haz algo a mi favor por este muerto, porque yo no puedo hacer nada. Eso es la salvación. Que tú reconozcas que tú, quien eres, trapo de inmundicia. Y si algo vas a hacer, es por la gracia soberana de Dios, que hoy te ha traído para que tú te rindas y le digas: Señor, aquí está este pecador, haz conmigo lo que tú quieras. Y va a oír la voz salvadora del Señor, va a recibir esa gracia redentora. Hermano, la última reacción, verso 30. Pero cuando vino su hijo, dice el muchacho: pero cuando vino tu hijo, hablando del pequeño, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. El fariseo no puede entender por qué tanta gracia para el desgraciado. ¿Por qué salvación
al que está condenado. No lo puede comprender, pero tampoco yo lo puedo comprender, porque yo como el hijo menor estaba. Yo a veces no puedo comprender por qué Dios, en su gracia, me ha salvado, me ha perdonado, me ha rescatado. Porque ¿qué de diferente tengo yo que Hitler? ¿Qué de diferente tengo yo que Trujillo? ¿Qué es la diferencia? Pecadores igual que yo. ¿Qué diferencia tengo yo que Judas? Y quizás yo he pecado más que Judas. Porque a él no y a mí sí. Yo no comprendo eso. Porque no depende de Rolando, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo cual tiene que abandonar ese código de ser salvo por las obras que yo hago. Nadie es salvo por obra. No es por obra para que nadie se gloríe. Somos salvados por la gracia del Eterno, por aquel que tuvo misericordia de nosotros y la tiene por ti. Pastor, ¿usted cree que Dios tiene misericordia de mí? Bueno, si estás aquí ya es el primer intento de que sí. Porque estar aquí o escuchando a este morenito que predica tan largo en una butaca tan dura, en vez de tú estar en tu casa con una sopa de pollo tranquilito y una televisión al frente. Oye, algo ha pasado. Si estás aquí, es que porque Dios, que crea en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad, te ha llevado a que escuche el Evangelio. Y si lo estás escuchando, te estamos diciendo, la Biblia dice que por gracia de Dios para tu vida. Esa gracia te va a otorgar la fe. Y ahora, si así es, tú vas a creer en Cristo y vas a confesar con tu boca que Jesús es tu Señor. Finalizo diciendo esto. ¿Cuál es el propósito de la parábola? En el verso 30 y 31, dice la parábola, Jesucristo narrando la parábola. Él entonces le dice el padre al hijo mayor: tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué esa reacción? Pero miren el verso 32. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos. ¿Por qué? Porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, en las dos parábolas anteriores finalizan diciendo, una dice de esta manera: os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Y la otra dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sabe lo que está diciendo la parábola? Cuando un pecador por la gracia de Dios se arrepiente y cree en Él, hay gozo en los cielos y en la tierra. Pero no un gozo de lo demás. El primer gozo en tu corazón. Cuando tú oigas esa voz del Señor: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya tú no eres un enemigo de Dios. Ya tú tienes paz con Dios, reconciliado con Dios. Cuando tú oyes esa voz que dice: aún estando muerto en delito y pecado, Él nos dio vida. Oh amigo, tú que estás aquí hoy, Dios te ha traído para que escuches su palabra. Y no en vano estás tú aquí. Y si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón. El Señor llama a sus ovejas y Él te está llamando. Si oyereis hoy su voz, si recibes el arrepentimiento y la fe, cree en Él y confiesa como Señor de tu vida y serás salvo. Hoy. Y habrá un cambio, sí. Tendré gozo, sí. Podré superar esas maldades que me acosan, sí. Porque todo eso lo va a hacer Dios por su gracia en tu vida. Solamente cree, arrepentido, Él lo hará. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, hemos llegado al final de la predicación de tu palabra. Ahora todo lo demás te toca a ti, Señor. Cuando veas ese corazón arrepentido, cuando veas a esa persona que rendida a ti te confiesa como tu Señor, esa obra es tuya. Y nos vamos a gozar por este pecador arrepentido que hoy humildemente es traído a Cristo y creyendo en Él será salvo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Cuánta gracia para los mortales. ¿Y qué podemos pagarle? ¿Qué podemos hacer con tanta gracia? ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es decirle, Señor, gracias. Señor, Señor, gracias. Amén. Una manera de darle gracias al Señor es a través de los sacramentos. Por eso le llaman Eucaristía, acción de gracia. Vamos a llamar a los diáconos.